Bien, hermanas, hoy día vamos a leer el libro de Juan. Seguimos leyendo Juan, el capítulo 11, ¿no? Y los versos del 1 al 27. Estos libros, los 4 primeros libros, realmente no son fáciles de entender a veces, ¿no? Hoy día leía sobre esto, hoy día leía, buscaba información, hermanas. Porque hace tanto tiempo que ya no dejé el seminario porque debe haber estudiado Juan, no me acuerdo nada. No me acordaba. Entonces, hermanas, hoy día dice, en el punto 1 dice, imagínate cómo debió haber sido el presenciar a Jesús levantar a una persona de los muertos, ¿no? A través de tu estudio, en los siguientes 2 días serás testigo presencial de ese milagro increíble. Juan el capítulo 11 del 1 al 19 describe los eventos que conduce a esto. Resume brevemente estos eventos de los versículos siguientes. Vamos a leer el Juan 1:3, hermana, leamos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y yo cuando leía esto, recordaba y también cuando Juan habla, siempre hace esa alusión al principio. Había una vez, érase, era tal, siempre empezaba cuando narraba estos hechos, cuando describía los hechos, ¿no?, que había vivido. Entonces dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, ¿no? O sea, nos pone en el contexto, en el lugar y habla de la persona, ¿no? De Betania, ¿no? La aldea de María y de Marta, su hermana, ¿no? La Biblia no habla de que Lázaro, María y Marta eran hermanos, deben haber sido adultos, pero no hablan de su familia, ¿no? No se dice si eran casados, si tenían, porque no hay registros de ellos, ¿no? No hay registro. Entonces, era de suponer que eran solteros y que Lázaro era un hermano varón. Tampoco, de repente más adelante lo veremos, si quién de ellos es mayor, menor, qué sé yo, aunque en esto es la menor implicancia, ¿no? Betania pertenece a un pueblo que está cerca de Jerusalén también. Verso 11:2, pon el 2. Entonces ya sabemos que Lázaro estaba enfermo, ¿no? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿no? En el verso 3, ¿qué dice? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea que mandaron un mensajero, ¿no? Porque Jesús no estaba en Jerusalén, ¿no? Estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, más o menos, ¿no? Y le dice, he aquí, al que amas está enfermo. Miren, qué importante es situarnos. El versículo 1:3 habla de que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y que María y Marta mandan un mensajero para que le comuniquen a Jesús de que Lázaro está enfermo, ¿no? Pero también, qué importante lo que le dijeron a Jesús, ¿no? Al que tú amas está enfermo, ¿no? Lázaro, al que tú amas. O sea, no dijo que Lázaro lo amaba, ¿no? O sea que primero se anteponía de que era Jesús quien amaba a Lázaro, ¿no? O sea, no utilizó, y yo creo que fue una gran muestra de respeto de parte
las hermanas de Lázaro y poner algo muy importante, ¿no? No, porque a veces nuestra carnalidad dice, ¿no? Hubieran mandado de repente a decir, el que te ama está enfermo, ¿no? Pero no, lo que le dijeron es, Lázaro, al que tú amas, está enfermo, ¿no? Entonces, bien, Lázaro se encontraba enfermo y sus hermanas Marta y María enviaron un mensajero, vamos a enviar un mensajero, ¿no? Para que le informe a Jesús, ¿no? Lázaro, en fin, miren lo que Marta y María enviaron un mensajero para que le informe a Jesús, ¿no? A Jesús, ahí pon 2 puntos seguidos, dice, ajá, diciendo, está bien, ajá, porque vamos a ponerlo, diciendo, Jesús, ¿no? Y, ajá, ponlo textualmente si lo tienes ahí. Y en el 11.13 dice, en el 11.3 dice, he aquí, el que amas está enfermo, ¿no? Miren, el que amas está enfermo, ¿no? ¿Qué nos muestra el versículo 3 acerca de Marta y María? Hermana, ahí podemos ver una situación muy importante, porque allí está poniendo, ¿no? Hay algo que les quiero explicar, que la perspectiva del hombre es limitada, ¿no? Pero la perspectiva de Dios no. Pero ahí Marta y María, miren lo que hicieron. Se pusieron por debajo de Dios, ¿no? Se subordinaron porque le mandaron y el mensaje decía al que tú amas, ¿no? O sea, quien amaba a Lázaro era Jesús, ¿no? O sea, como poniendo por encima de todo ese sentimiento especial que tenía Jesús por su amigo Lázaro, ¿no? En ningún momento las hermanas de María, las hermanas de Lázaro dijeron, no, el que te ama está enfermo, no le dijeron, ¿no? Porque eso hubiera sido una actitud muy personalista, ¿no? Al que tú amas está enfermo. El que te ama está enfermo, no le digo. El que tú, no, he aquí, el que amas está enfermo, ¿no? Y no le dijeron, venga pronto a verlo, venga a sanarlo, no le dijeron nada de eso. Lo dejaron todo en manos de Dios, ¿no? Para que Él tome y haga su voluntad, porque dice que estando en ese lugar, Él estaba a unos 3 kilómetros de ese lugar, y dice que los 2 días siguientes se fue más allá todavía, más lejos, ¿no? ¿Mm? En realidad, miren, hermana, ¿qué nos mueve? Dejaron todo en manos de Jesús, ¿no? Y no le dijeron, mire, venga pronto, que lo necesitamos, que es urgente, venga a sanarlo. No, ¿no? Lo dejaron todo en manos de Jesús, para que se haga su voluntad, hermano, ¿no? Para que se haga por encima de todo la voluntad de Él. Porque ellos sabían quién era Jesús, ¿no? Sabían que era Dios, ¿no? Para que se haga su voluntad, hermano. Entonces, eso también hoy día me enseñó algo, hermana. Nosotros a veces le pedimos a Dios y queremos a veces que Dios haga nuestra voluntad, hermana.
Dice que nosotros tenemos que pedirle. Él sabe lo que nos pasa, solamente hay que decírselo porque y que se haga su voluntad. Ponernos en manos de Dios y que se haga su voluntad. Porque nosotros no somos nadie para indicarle lo que Él tiene que hacer, ¿no? No, no somos nadie, hermano. Él sabe lo que nos pasa y en nuestras oraciones nosotros le comunicamos a nuestro Padre lo que nos sucede, le explicamos nuestra situación, ¿no? Y lo dejamos en sus manos. Debemos dejarlo en sus manos, ¿no? Porque nosotros siempre pedimos tal cosa, esto. Pero hay que orar hay que exponer a Dios nuestra situación, aquello que nos acongoja, y que se haga la voluntad del Padre. Que Dios decida lo que ha de ser. Miren cómo es que, porque Jesús sabía en qué situación, sabía que su amigo estaba enfermo, ¿no? Y si han mandado un mensajero para comunicárselo especialmente, era porque era seria la enfermedad, ¿no? Pero las hermanas no le dijeron, ven pronto, salva a mi hermano, que mi hermano, no. Le comunicaron que el que ama está enfermo. No, he aquí, el que amas está enfermo. Y Jesús al día siguiente dice que se fue más lejos, ¿no? Más lejos, ¿no? Entonces, y sus discípulos decían, pero Lázaro está enfermo y él no se está acercando a Betania, que era el lugar donde vivía Lázaro. Estaba como a 500 metros más, medio kilómetro de Jerusalén, ¿no? Porque ustedes saben, hermanas, que después de ese suceso ya pasó lo que tenía que pasar, lo tomaron preso a Jesús y todo, ¿no? Pero él no fue inmediatamente, porque él ya tenía el conocimiento de todo, ¿no? Ya tenía el conocimiento de todo, hermano. Entonces, Marta y María se subordinaron ante Jesús, ¿no? Que es una muestra, hermanas, de respeto a la voluntad de Dios. Ahí puedes poner ahí, ¿no? Que es una muestra de respeto a la voluntad de Dios, hermanos. ¿No? Una muestra de respeto a Dios, ¿no? Que es una muestra de respeto a Dios. A Dios, ¿no? Miren que ellas nunca utilizaron la situación como que es el hombre quien quiere a Dios, ¿no? Sino es Dios quien quiere al hombre, ¿no? Quien ama al hombre, no nuestro amor, ¿no? Nosotros le tenemos que dar a nuestros señores respeto, temor, ¿no? Porque sus ojos de Dios están sobre toda la tierra, ¿no es cierto? Entonces dejaron todo en manos de Jesús para que se haga su voluntad, ¿no? Vamos a leer el verso 4 y 7, ¿sí? Dice, oyéndolo Jesús dijo, ahí contestó Jesús, ¿no? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Miren, ¿eh? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Mm? ¿Ven? ¿Se dan cuenta que él ya sabía lo que iba a pasar? Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿No? Qué importante, ¿no, hermanos? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la enfermedad de Lázaro, la situación de Lázaro, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? O sea que Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Ya sabía. Como Dios ya sabía, por eso él se alejó en vez de aproximarse más a Betania, se alejó, fue a otro pueblo más lejano
a seguir haciendo lo que estaba haciendo con sus discípulos, ¿no? En el 5 dice, y amaba Jesús a Marta. Miren, también hay que poner eso, hay que ver eso, a su hermana y a Lázaro. Y miren cómo la pone en primer lugar a Marta. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. La pone en primer lugar a Marta. Y Marta, acuérdense que era la que se afanaba en hacer las cosas. Se dan cuenta de que Dios amaba a Marta, ¿no? Amaba a María y amaba a Lázaro. No porque que Marta no fue la que enjugó los pies de Jesús. Jesús no la menciona en primer lugar a María, a María, ¿no? Sino menciona a Marta, a la supuesta distraída, ¿no? Ya, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿no? En el 6 dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿eh? No se movió de ese lugar, ¿no? Se quedó 2 días más en el lugar. Y no acudió al llamado, ¿no? Dijo ya, lo que ha de suceder, ¿no? Y explicó que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios se glorifique en ella, ¿no? El número 7 dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea. Y miren, y después vemos, porque en el 8 dice eso después. En el 4:7, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué acciones vemos? En el 4, ¿qué habíamos dicho? Que amaba a Jesús a Marta en primer lugar. Ah, no, ajá, miren lo que dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muertos, ¿no? Sino para la gloria de Dios. ¿No? Entonces, esta enfermedad, con la enfermedad de Lázaro, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Ajá, Jesús sabía que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, ¿no? No, sino para la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad de Lázaro, ¿no? Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Entre paréntesis pon la enfermedad de Lázaro, ¿no? Otro punto abajo pon en el verso 5, cómo es que Jesús especifica el amor que siente, ¿no? Por cada uno de los hermanos, ¿no? Jesús, ¿no? Manifiesta, manifiesta, ¿no? Manifiesta, ¿no? Manifiesta el amor que siente hacia los hermanos, ¿no? Hacia Marta, hacia también a los hermanos, ¿no? Poniendo en primer lugar, miren hermanas, poniendo en primer lugar a Marta, ¿no? A Marta, ¿no? En primer lugar a Marta, la menciona primero a Marta, ¿no? Se dan cuenta de que él sabía realmente conocía a Marta. Si bien es cierto, Marta
Marta tenía sus afanes en en atender a Jesús, en hacer las cosas para que Él sea bien atendido, ¿no? Jesús, cuando le dice que María ha escogido la mejor parte, pero tampoco eso significa que Jesús desdeña la actitud de Marta, ¿no? La tiene en cuenta, sabe cómo es Marta, sabe por qué hace esas cosas Marta, ¿no? Por eso es que, mire, en primer lugar menciona a Marta, ¿no? Porque la conoce. Sabe que todo lo que ella hace lo hace con muy buena intención, ¿no? Es importante puntualizar eso, hermanas, que Jesús nos conoce, mucho nos conoce profundamente a cada uno de nosotros, ¿no? Es muy importante eso, hermanas. Demuestra que Jesús nos conoce desde, ¿no? Desde conoce. Y Él sabe cuán oportuno deben ser sus decisiones, ¿no? Entonces, por eso, hermanas, no temamos, que Dios va a ser una justa medida del tiempo que estemos aquí en la tierra. Que mientras todavía Él sabe, que mientras tengamos alguna tarea por hacer, y Él sabe como sus hijas, Él va a tenerlo presente, hermanas. Hay que tener confianza que Dios, nuestro Padre, hace todo lo justo, adecuado, pertinente y oportuno para nosotros, para sus hijos, ¿no? Vamos a leer el verso del 8 al 13 porque es importante un poco conocer el contexto, hermanos. Ahora sí, vamos a la Biblia, dice, en el 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, ¿no? Sabiendo de que, le preguntan sus discípulos, sabiendo de que estás en peligro, ¿no? ¿Cómo es, no? Que eran ellos, los judíos, quienes lo rechazaban, ¿no? Su pueblo, ¿cómo es, hermanos? Yo cuando no conocía todavía de la Biblia, recién estaba yendo al libro, pude entender, hermanas, que para los judíos todavía no ha venido el Mesías. Ellos están esperando su Mesías. ¿Cómo es posible, no? Que en este tiempo todavía estén así? ¿Mm? En el 9, hermanas, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Miren, ¿a quién se estará refiriendo? Miren, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién era la luz de este mundo, hermana, en ese tiempo? Era Jesús. ¿Mm? ¿Se dan cuenta que él no pensaba en él? Porque él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Ah? Porque le tenían que volver a ver. ¿Mm? Y tenía que volver a pasar lo que tenía que pasar. Por eso le dicen, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
¿Mm? La luz era Él, hermanos. ¿Mm? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Mm? El verso 10, ¿qué dice el verso 10, hermano? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y si nosotros lo traemos a este tiempo, hermana, así es los que viven sin Dios. ¿Mm? Están en la oscuridad. Así he estado yo, ¿no? Yo mucho cuando leo digo, Señor, cuánto, ¿no? Cuánto amor realmente el Señor. Y nos saca de alguna manera u otra, hermana, con dolor, ¿no? Aún con dolor, hermana, nos saca del lugar donde no debemos estar, ¿no? Y eso es lo que pasa, hermanas, ¿no? Los que viven sin Jesús, los que viven sin Dios, están en la oscuridad, ¿no? Tropiezan porque no hay luz en ellos, ¿no? No hay luz, ¿no? Para ellos es una oscuridad completa, ¿no? Y lo más triste que no se dan cuenta, hermanas, tampoco. Hay que orar porque la luz también llegue a todos los que podamos alcanzar, hermano. Enseñarle quién es Jesús, ¿no? En el 11, hermanas, que dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Mm? Ella sabía la situación de Lázaro, ¿no? En el 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, ¿no? O sea que ellos entendieron literalmente, porque ellos no sabían lo que estaba Jesús pensando, ¿no? ¿No? Y entonces ellos le dicen, Señor, si duerme, sanará, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ¿eh? Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿no? Ya Jesús sabía que estaba muerto, ¿no? Pero ellos lo entendieron literalmente, ¿no? Claro, si duerme, sanará, ¿no? Pero por eso Jesús dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿no? O sea, que cuando hablaba Jesús de que Lázaro estaba durmiendo, él se refería a que estaba muerto. Pero acuérdense que en el verso que dice, en el verso 4, ¿no? Que habla de que la muerte de Lázaro es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, ¿no? Oyendo a Jesús, ahí está, recordemos eso, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? ¿Mm? Estábamos en el 13, pásalo al 13, ¿no, hermana? Para leer el 14 al 19, ¿no? El 14. Entonces Jesús les dijo claramente, miren, ¿eh? Lázaro ha muerto. ¿Mm? Lázaro ha muerto. El verso 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Mira, para que creáis más, vamos a Él.
para que creáis más, ¿no? Vamos a él. Le dijo, no, Lázaro está muerto, no duerme, está muerto, ¿no? Pero me alegro, dice, por vosotros, ¿no? Porque ellos iban a ver la gloria de Dios, hermano. Iban a ver la gloria de Dios, para que su fe sea más fuerte, ¿no? En el 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Miren, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué habría querido decir Tomás, no? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Puede ser que Tomás esté refiriendo a de que en Jerusalén no lo iban a recibir bien, ¿no? En Betania, estaba cerca de Jerusalén, no los iban a recibir bien, ¿no? Y él le dice, no, vamos también nosotros para que muramos con él. En el 17, a ver, leamos el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y había pasado 4 días, hermanos. En el 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, más o menos a medio kilómetro. En el 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿no? O sea, en los versículos, volvamos ahora sí al libro, hermana. Vemos nosotros en el verso, el 8 al 13 es como un preámbulo, el 14 al 19, ¿no? Ahí Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Que Lázaro, Jesús les dijo, que les dice a sus discípulos que Lázaro ha muerto, ¿no? Que Lázaro ha muerto, punto aparte. Y además les dice también en que ellos, ¿no? Ellos van a presenciar, ¿no? Les dice a ellos que van a presenciar, ¿no? Un evento muy grande, ¿no? Un evento muy grande, ¿no? Muy grande que iba a aumentar, ¿no? Su fe en Jesús, ¿no? Que iba a aumentar su fe en Jesús, ¿no? Porque ellos iban a ver, hermana, el prodigio del Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Lázaro estaba muerto hacía 4 días, ¿no? ¿Ah? Porque ya Lázaro estaba muerto, ¿no? Hace 4 días, ¿no? Y ya había sido sepultado, ¿no? Y estaba en un sepulcro, ¿no? Y estaba en un sepulcro, ¿no? En un sepulcro. Miren, mientras que se dan cuenta que la visión, la perspectiva de Jesús era ilimitada, mientras que la perspectiva de los discípulos era limitada, ¿no? Cuando hablaba de muerte, cuando hablaba está dormida, sí, está dormido. Y Jesús le dice, no, él ha muerto, Lázaro ha muerto, ¿no? Y qué bien que no han estado allá, porque ahora al ir conmigo van a presenciar una situación muy importante, ¿no?
En el punto 2 dice, piensa por un momento acerca de cómo Marta y María se debieron haber sentido cuando Jesús demoró su llegada y su hermano había muerto. Según Juan 11:20, ¿qué hicieron Marta y María cuando Jesús llegó? Dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Estaban viviendo el duelo de su hermano, ¿no? Su hermano había muerto, ¿no? Pero cuando siempre Marta, tan atenta, ¿no? Marta salió ¿no? a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿no? No salió. Su dolor, ¿no? Pero Marta sí salió a recibir, a recibir, porque ella era así, ¿no? Bien, era parte de su manera, es muy posible que haya sido la mayor, ¿no? ¿No? Por eso dice Marta, ¿qué hicieron Marta y María? Dice que Marta salió a recibirlo, ¿no? Marta salió a recibir y María se quedó en casa, ¿no? Marta salió a recibir a Jesús y María se quedó en casa, ¿no? Entonces, miren, ahora había sucedido lo contrario. Marta fue al encuentro de Jesús y María se quedó en la casa, haciendo que no se estaría triste, ¿no? Porque no fue, pero ¿cómo lo fue a recibir Marta, hermanas? Eso lo vamos a ver ahora, más adelante, ¿no? Realmente cómo Marta lo fue a recibir a Jesús, ¿no? Y lo vamos a leer, hermana, cómo es que María no lo hizo, porque si te recuerdan que cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, ¿no? Eh, María era la que estaba a los pies de Jesús, ¿no? Y, y Marta estaba haciendo las cosas, ¿no? Pero cuando Lázaro murió, ¿no? Lázaro murió. Marta fue a su encuentro, ¿no? Fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y ahora cuando leamos más adelante, vamos a ver la actitud de Marta, ¿no? En el 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No? Pero cuando Marta se dirige a Jesús, no le dice así con las manos cruzadas, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, dice que ella se tiró a los pies de Jesús, pero no en un afán de qué le digo, de reclamarle algo, ¿no? Sino lo que ella mostró fue su dolor, ¿no? Y sabía que si Jesús hubiera estado ahí, ¿no? Su hermano no hubiera muerto. Pero no había considerado, y ahí pudo ver Marta después más adelante, de que cómo es que Dios es omnipresente, ¿no? Está en todo lugar. Él ya sabía que Lázaro había muerto. Él ya sabía que estaba sepultado, pero que Lázaro había muerto para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado en la acción que iba a pasar con Lázaro, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, pon el libro allá, hermanita. Dice, escoge y en otras frases y enunciados en Juan del 21 al 27 que describan el encuentro de Marta con Jesús, ¿no? Vamos a leer del 21 al 27.
Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el 22, más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, miren la fe de María, de Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Miren la confianza, hermano. En el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren lo que le dijo. Pero miren lo que dijo antes Marta a Jesús, ¿no? En el 22. Yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá, ¿no? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y en el 23, ¿qué le dice? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Miren, en el día postrero. O sea, no en ese momento. En el 25 le dijo Jesús, y miren lo que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el 26 dice, ay Dios mío, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el 27 le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Ves? Ahí vemos nosotros, vamos a describir primero, ¿no? Vamos a poner ¿cómo le llaman? Un guión, ¿no? Un guión, ¿no? ¿Qué le dice Marta a Jesús? ¿Qué le dice en el 21, no? No lo ponga, yo lo digo. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y Marta le dijo a Jesús, ¿no? Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado, Señor, si hubieras estado, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero mire lo que dice Marta, le dice también. Mírenle lo que le dicen, ¿no? Pero sé también, ¿no? Abajo. Pero no le pongas guión. No le pongas guión. Pero sé también que todo lo que pidas, todo lo que le pidas a Dios, ¿no? Pero sé también que todo lo que le pidas a Dios, ¿no? Dios te lo dará. Dios te lo dará, ¿no?
Ahora sí pon guión. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, ¿no? Tu hermano resucitará. Resucitará, ¿no? Punto aparte. Punto aparte, pon guión. Marta le dice a Jesús, dos puntos seguidos. Yo sé que resucitará en la resurrección, coma, en el día postrero. Él está hablando del después, ¿no? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dijo, ¿no? Punto aparte, Jesús le dijo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Coma, punto y coma. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿no? No morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y le pregunta, ¿no? ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Jesús a Marta. ¿Crees esto? Y miren lo que le dijo Marta, ¿no? Yo, aparte, le respondió. Marta respondió. Los puntos seguidos. Sí, sí, coma, Señor. Punto y coma. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Cristo, coma, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que has venido al mundo. Qué interesante, ¿no? Por eso en el punto A dice, absorbe la verdad que transforma la vida en el versículo 25, mientras que escribes a continuación frase por frase, ¿no? Qué importante es, punto aparte, hermana. Dice en el punto A, dice, absorbe la verdad que transforma la vida en el versículo 25, ¿no? Mientras la escribes a continuación frase por frase, ¿no? Dice así, ¿no? Le dijo Jesús, dos puntos seguidos, ¿no? Le dijo Jesús, dos puntos seguidos. Ajá.
Le dijo Jesús, 2 puntos seguidos. Yo soy la resurrección y la vida. Punto y coma, el que cree en mí, aunque esté muerto, coma, vivirá. Ajá. Qué importante, hermanas, esto, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros, naturalmente, como seres humanos, tememos a la muerte, ¿no? Anda nomás, yo te voy a mirar, mamita, ¿ya? Con cuidadito, ¿ya? Ya, mamita, ya. Qué importante eso, hermano. Yo soy la... Creo que Angelito está bañándose un ratito, mamita. ¿Terminaste? Ya, ok. Qué importante eso, hermanas. Dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estamos hablando de una vida terrenal, ¿no? Sino hablamos de una vida, ¿no? Allá donde vamos a encontrarnos con nuestro Padre, ¿no? Y a veces tenemos, hermana, a mí me ha costado un poco asimilar esto. Y yo siempre me da miedo la muerte. O sea, cuando digo, ay, no me van a dejar en un cementerio solita. Ay, qué miedo, ¿no? Hablando de la muerte física, ¿no? Me van a dejar en un cementerio solita. Ay, no, se me incineran, ay, mi cuerpo, pobrecito. Pero a través del tiempo, hermanas, he asimilado lo siguiente, y siempre trato de explicarle eso a mis alumnos también, ¿no? Que este cuerpo es como la ropa que dejamos, ¿no? Que no siente, ni sufre, ni padece la ropa que dejamos. Así es nuestro cuerpo, ¿no? Lo más importante es eso, ¿no? Que vamos a vivir, hermanos. Si creemos en Jesús, ¿no? Por eso ahí dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? O sea, cuando nosotros muramos, después de que suceda todo lo que tenga que suceder, después del rapto y que después que estemos en la presencia del Señor, ¿no? Ahí en el juicio final, ¿no? Cuando leamos Apocalipsis dice eso, ¿no, hermano? Primero se va a dar el rapto y el Señor se va a llevar primero a todos los que murieron creyendo que Jesús es Dios, ¿no? Que Jesús es nuestro Señor. Se los va a llevar a todos. Los que murieron, los que durmieron, ¿no? Creyendo que Jesús es Dios, ¿no? Y luego a los otros, ¿no? Y luego a los otros, a los vivos, a los que creen que Él es la resurrección y la vida, ¿no? Entonces se los va a llevar. Y quedarán los incrédulos, los tibios, a sufrir la tribulación, ¿no? Después va a haber la batalla del Armagedón, hermanas. Luego de la batalla del Armagedón va a venir los 1000 años de reinado, ¿no?
Y después de los 1000 años de reinado de ver el juicio. Eso dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, esperemos, hermanas. Yo aquí, ay, sí, por favor, si el rapto fuera, que Dios, que el Señor me lleve, por favor. Tengo que ir lavando mi alma cada instante para estar preparados, hermano. No nos quedemos a la tribulación, hermano. No. Porque van a ser 3 años y medio en que ¿cómo se llama esto? El anticristo se muestre muy bueno, muy todo, ¿no? Y luego los otros 3 años y medio seguidos van a ser años de persecución, porque aún en ese tiempo, los que se quedaron, ¿no? Ellos van a ser perseguidos si es que no aceptan al anticristo como su Dios, ¿no? Y el anticristo, pues, es el enemigo, ¿no? Es Satanás mismo. Entonces, y van a ser perseguidos, van a ser los nuevos mártires de la fe, hermano. No me quiero quedar para ese entonces. Ay, ¿no? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, porque ¿qué tendrá Dios preparado para cada uno de nosotros? Pero no hay que perder de vista este verso que dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Se dan cuenta que Marta conocía a Jesús, sabía que era el Hijo de Dios y que sabía que lo que él pidiera el Padre se le iba a conceder, ¿no? En Juan 11:27 dice, es una de las confesiones más poderosas de fe que se registran en las Escrituras. ¿Qué te muestra acerca de Marta? ¿Ah? En el 27, mira, dice que es una de las confesiones, dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Dice, ¿qué te muestra esto acerca de Marta? Que ella conocía a Jesús, ¿no? Sabía quién era y que él creía en él, ¿no? Nos muestra que Marta conocía a Jesús, sabía quién era, ¿no? Sabía quién era, con mucha seguridad, hermano, con toda la seguridad del mundo. Yo sé que eres el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿No? Y respondió Jesús con toda, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Ahí dice, yo he creído que tú eres el Cristo, ¿no? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, coma, el Hijo de Dios, coma, que has venido al mundo. ¿No? Dice que es la confesión más poderosa, ¿no? Que se registra en las Escrituras. Marta era una mujer de fe, hermano. Creía. El Hijo de que ha venido al mundo, ¿no? Entonces nos demuestra que Marta era una mujer de fe. Qué interesante, ¿no? Entonces Marta era una mujer de fe, ¿no? Eso que ponga al final eso, después de eso, Marta era una mujer de fe, ¿no? Una mujer de fe. ¿No? Confiaba en Jesús, ¿no? Concluye la lección de este día escribiendo tu expresión personal de fe en el Señor.
en el Señor Cristo Jesús, ¿no? Ahí podemos poner, hermanos, que nosotros también reconocemos, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios, y que ha venido al mundo a salvarnos del pecado, ¿no? A salvarnos del pecado, a rescatarnos, ¿no? A rescatarnos. Y nuestra fe debe crecer, hermanas, cada día más. Hoy hemos aprendido algo más, ¿no? Qué importante es, hermano. Dice, abajo dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Qué importante, ¿no? Hemos aprendido algo importante, hermanos. Qué bien, gracias a Dios. Y podemos poner algo más, que es el Hijo de Cristo que ha venido al mundo a salvarnos del pecado, ¿no? Y darnos vida eterna, ¿no? Ahí en el 1, aquí. Y darnos, borra el punto, hermana. Y darnos vida eterna. Amén. Qué interesante, hermano. Hermana Pilar, ¿puedo comentar algo? Yes. Claro, hermana, por favor. Vemos vemos ¿cómo se llama, no? La reflexión de Marta, de donde, pues no, yo cuando leía o las veces que sí he estudiado el tema de Marta, vemos Marta, no decir la palabra, ¿no? Pero ahora que no, usted lo ha, ¿no? Bueno, hemos podido, como se llama, no ver, no, vemos a una Marta diferente, ¿no? Una Marta, que confiaba, ¿no? Claro. A veces se dan cuenta que a veces cuando vemos que la primera impresión que teníamos de Marta era que no está sanada, pero miren, es que había llegado Jesús a su casa, ¿no? Y ella no sabía qué darle, qué ofrecerle, ¿no? Cómo atenderlo, porque ella sabía quién era, ¿no? Quería darle lo mejor, ¿no? De lo que había en su casa, ¿no? Porque ella sabía que era el Hijo de Dios, ella lo conocía, ¿no? Se desvivía por eso, ¿no? El privilegio que ha tenido ella, ¿no? De estar frente a Cristo, ¿no? Y de mostrarle y mostrar, hermana, ¿no? De su fe, sabía quién era él y sabía lo que él pidiera a Dios, Señor se lo iba a conceder, ¿no? Porque ella sabía que era el Cristo, el del que se hablaba, ¿no? En los libros, desde los libros más antiguos, ¿no? Ella sabía quién era él, que era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Ves? Que has venido al mundo, ¿no? Ella sabía con quién estaba hablando, ¿no? Qué hermoso, qué privilegio y qué elección tan grande para nosotros, hermano. Nos enseña Marta, ¿no? Nos enseña Marta muchas cosas. Seguir siendo mujeres de fe, hermano. Mujeres de que busque cada día y que se desarrolle esa conexión, esa relación con Dios, ¿no? Que podamos decir, yo te conozco, ¿no? Como si lo estuviéramos viendo, como si estuviéramos frente a Él, yo te conozco, ¿no?
que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, hermanas, qué bien que hemos podido hoy día leer esta parte. Me gusta a mí estar reunidas con ustedes, hermanas, porque hace eso también que yo lea, ¿sí? ¿Qué les ha parecido, hermanas? Interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Aparte de interesante, nos enseña, ¿no? Sí, hermanas. De que, ¿cómo se llama? Mucho, como dice la hermana Carmen, así cuando no conocemos bien a la persona a profundidad, nos hacemos opiniones un poco débiles o de repente miramos nomás de afuera. Pero realmente todas esas cosas que se hacen, pues tiene un fin, ¿no? En este caso de que, por ejemplo, ella está mostrando su fe. Sí. Y es una lección tremenda, pues, ¿no? Que Sí, podemos... es una lección tremenda para nosotros. Realmente por eso dice que la visión del hombre, del ser humano, es limitada, ¿no? Es completamente limitada, ¿no? Las perspectivas que tenemos de las cosas es limitada, ¿no? Más Dios sí conoce todo, nos conoce profundamente, hermanos. Conoce todo de nosotros. Y las cosas que hacemos, pues no hacemos para el hombre, sino para Dios. Creo que Él nos ve en profundidad de nuestro corazón. Nosotros vemos externos nada más. Y nosotros somos bastante superficiales, ¿no? Pero sí, pero Dios nos conoce tal cual somos, Él no le engaña. Y en ese escudriño que Dios hace de cada uno de nosotros, es de que, hermana, nos ayude, nos enseñe, nos obligue a hacer cada día que nuestra relación con Él sea más fuerte, ¿no? Que podamos decir que también lo conocemos, ¿no? Y que Él nos ama a nosotros, ¿no? Él nos ama a nosotros, ¿no? En nuestra insignificancia no podemos decir, nosotros lo amamos a Él, ¿no? Él es quien nos ama a nosotros, ¿no? Él es el que nos ama. Y nos ha mostrado, nos ha demostrado que ha dado su vida por el hombre, ¿no? Siendo sin tacha y sin pecado, murió en la cruz, ¿no? Hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Siguió dando, caminando, buscando, que el que no creía, crea, ¿no? Que le mira, ¿no? No es porque crean, mira, Él es el Hijo de... No, porque crean que Dios existe, ¿no? Y que ha tenido que acercar al mundo a su Hijo, ¿no? Para que lo terminemos por conocer, ¿no?